Gracias, hermana. Amén. Bueno, damos la bienvenida a quienes vayan a ver la transmisión, a quienes vayan a ver el video en YouTube. Y les recordamos que estamos bajo la autoridad de la casa, que es Casa de Dios el Jordán, donde el Señor ha tenido a bien a ponernos a cada una de nosotras bajo una cobertura apostólica, a nuestro apóstol Adolfo Reina y nuestra amada Lucy Horta. Y bueno, pues se pueden comunicar con nosotros para petición de oración. Pueden buscarnos también en Facebook, porque también les recomendamos ver de lunes a jueves un programa de radio por Facebook, Una Sola Voz, Un Solo Espíritu, Radio El Jordán. Estamos ubicados en Cerrada del Sauce, número 154, fraccionamiento Rincón de la Florida. Y también nos pueden buscar en redes sociales, como les acabo de mencionar, en Facebook, pero también en Instagram, en TikTok. Estamos para servirles. Bueno, pues damos gracias a Dios porque hoy comenzamos un nuevo estudio. Por ahí se escuchan ruido, ya saben, son gajes del oficio. Si escuchan que ofrecen algo o que suena algo raro por ahí, es parte de... Pero bueno, creo que estamos acostumbrados. Entonces les comentaba que vamos a retomar el estudio. La semana pasada seguimos viendo Mateo, ¿qué? Hermanas, 26, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí sí fue el Evangelio eterno. Pero tiene muchísimo, ¿verdad?, que profundizar. Y no se trata de leer por leer y que quedemos en ceros en cuanto a revelación, sino de que Dios realmente se revele, nuestro Señor Jesús en ese momento, se revele a nuestras vidas como nuestro todo, como nuestro ejemplo a seguir. Ayer hablaba nuestro hermano Mauricio, y le recomendamos ver esa prédica muy, muy interesante, muy aportadora hacia el área de la educación, de los modelos a seguir, ¿verdad? De los ejemplos que somos los padres, los educadores en general. También hablaba de los maestros, de la calidad de la educación, en fin. Y bueno, Jesús era por excelencia un educador. Era un maestro, le decían rabí, ¿verdad? Porque él enseñaba no solamente con la palabra. ¿Recuerdan que le decían? No es como los fariseos, que solamente habla y habla, sino que enseña con el ejemplo, lo vive. Y hay poder cuando él habla la palabra. Entonces, como todas nosotras queremos que se diga así, no porque seamos vanagloriosas, sino porque representamos a un Dios todopoderoso, tenemos que profundizar aún más en la palabra para aprender del gran maestro, del supremo maestro, que es nuestro Dios. Cada una de nosotras hemos sido diseñadas de forma única. Ese don, ¿verdad? Algunas tenemos ese don de enseñanza, pero todas podemos dar ejemplo y de esa forma enseñar. Sobre todo tenemos que hacerlo, ¿verdad? En nuestra casa, tenemos que hacerlo con nuestros vecinos, es un mandato. La palabra de Dios nos dice en Mateo 28 que vayamos y hagamos discípulos. Y hacer discipulado no es solamente hablar, o lo que menos se necesita es hablar. Hacer discipulado es dar ejemplo y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, vamos a comenzar a leer nuestro estudio. Yo recuerdo que vamos a comenzar 57. ¿Estamos en lo correcto? ¿No? ¿Cuál me puedes recordar, por favor, Liz? ¿Versículo? 65 empezamos, amada. Terminamos en el 64. Ah, muy bien. Yo un segundo de 57 otra vez. Bueno, entonces, por favor, ¿quién quiere leer? ¿Quién va a leer? Yo leo, amada. Yo, Carla. Pues por favor, léanos del 65 al 70. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado.
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Hasta el 71, amada. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Amén. Gracias, hermana. Bueno, aquí podemos ver varios puntos importantes nuevamente, ¿verdad? Jesús es abofeteado, escupido y golpeado. Ya había pasado por el concilio. Tenía que pasar primero por el concilio porque digamos que su falta no era un crimen como tal, ¿no? Sino era supuestamente blasfemia contra Dios. Entonces tenía que pasar por ahí, pero ahora está pasando por otra parte muy difícil, que es el maltrato y la humillación. De verdad que cuando vemos esto creo que entendemos el gran amor del Señor por nosotros. Y a veces, aún así, no lo entendemos. Porque si lo entendiéramos, pues no quisiéramos salirnos con la nuestra todavía. Pero cuando se revela esta parte donde Jesús empieza a padecer, no porque Él hubiera pecado, sino porque Él estaba representándonos a nosotros en el juicio. Para nosotros era la muerte, para nosotros era esa horrenda expiación, esa muerte maldita. Pero Él mantenía en todo tiempo la calma, mantenía en todo tiempo ese dominio propio, esa templanza que Papá Dios le procuraba. No porque no le doliera, pues si estaba en la carne, sino porque necesitaba pasar por eso, sabía que era necesario y no se resistía. Creo que muchas veces el asunto con nosotros está en esa resistencia a la voluntad de Dios, que muchas veces puede ser difícil de entender, y Dios se acuerda de que somos polvo, de que somos carne, pero también nos pide que seamos personas llenas del Espíritu Santo, hijos llenos del Espíritu Santo, para poder pasar por todas estas situaciones sin volver atrás. Ese es el momento justo donde Jesús pudo haber dicho, yo hasta aquí llegué. Esto ya fue demasiado. Yo sí he dicho eso, pero el Señor no lo ha permitido, ¿eh? Él me ha dado, me ha renovado, me ha dado un nuevo entendimiento para poder seguir adelante, con su propósito. Y eso no quiere decir, mis amadas, que vamos a dejar que nos cacheteen y nos escupan, ¿verdad? Porque ya hubo uno que pagó por nosotras. Aclaro, porque muchas veces hay malentendidos en las congregaciones, tristemente, y las personas toman la palabra según el concepto y la cultura que traen. Entonces pueden pensar que hay que dejarse maltratar o tener que ser víctima de algo o de alguien, y no es así. Lo que estamos hablando es espiritual, sobre todo. La persecución que tenemos que pasar. El rechazo que sí o sí está ahí porque tiene que ser parte del llamado a ser hijo de Dios. Dice la palabra que si al Señor no lo reconocían, no lo seguían, no lo amaban, ¿quiénes? Pues los religiosos sobre todo, pues a nosotros tampoco. No sé por qué tenemos tantos deseos a veces de ser vistos y apreciados si está escrito que no va a ser de esa forma. Creo que porque muchas veces no hemos profundizado en la palabra y hemos tomado todo, sino que solamente hemos tomado la parte que nos gusta, la parte de la exaltación, pero hay una humillación. En la palabra nos dice, ¿verdad? El libro Santiago dice, el que se humilla
Dios lo exalta. ¿Alguien de acá de ustedes, amadas, quiere ser humillada? Levante su mano. Ganen hoy así como que un poquito de ganas de una humillación de esta forma. No, ¿verdad? Ninguna. Nosotras queremos ser amadas. Queremos ser protegidas como mujeres. Queremos ser vistas, reconocidas, entendidas, atendidas algunas veces también, porque decimos, yo hago todo y nadie me atiende. Yo también quiero que alguien me chiquee, ¿no? Que alguien me cuide, que alguien me lleve, me traiga. Pero el Señor nos ha dicho que tenemos que ser fuertes en Él, no fuertes como el mundo nos quiere hacer ahora, ¿verdad? Mujeres luchonas, no sé qué más conceptos hay, ¿verdad? Formas de creer. Pero la palabra no dice eso, sino que nos dice que somos un vaso más frágil. Sin embargo, hemos de pasar por las mismas cosas que nuestro Señor. Y tenemos que tener, aparte de todo, gozo. Porque si no tenemos ese gozo, nos quebramos, no podríamos. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no se puede vivir una vida agradable a Dios. Porque vamos a pasar por lo mismo, pero quejándonos, peleando, enojadas, diciendo que esto no es justo, siendo como un personaje que salía hace muchos años que se llamaba Doña Zoila, ¿no lo recuerdan? Decía, soy la que lava, soy la que plancha. Soy la que todo, ¿no? Soy la que trapeo. Pero Dios dice, sí, puedes hacer muchas cosas porque yo estoy en ti. Y también te doy refrigerio y descanso. Bueno, hermana Carlita, ¿a usted alguna vez le han escupido el rostro? No un perrito, ¿eh? No. Realmente así que alguien se acerque y diga, ¿te quiero humillar? No recuerdo que me haya pasado eso. No recuerdo que me haya pasado eso, amada. Ok. Hermana Luz, ¿a usted? No, escupido no, pero cacheteado sí. Eso sí estuvo fuerte, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo creo que a lo mejor cacheteadas varias de nosotras, ¿no? O puñeteadas incluso, ¿no? Pero Dios ha sido bueno para restaurar todo. Y escupir es un acto, pues, asqueroso, no vayan a decir que no. Y lo que Dios quiere ahora es que podamos entender el gran amor que nos tiene. Porque por esa gran misericordia y ese amor ágape incondicional, no desistió Jesús de ser llevado ante el concilio y de pasar por estas penurias, digamos. Era una humillación pública la más intensa que pudiera haber, ¿no? El precio más alto que podía pagar alguien en ser humillado. Realmente, por eso la palabra dice que nosotros no hemos resistido hasta la muerte del pecado, pero hubo uno que sí lo hizo. Por eso no podemos decir, me muero por esto, me muero por aquello. No, nadie se muere. Es el Señor el que tuvo que pagar ese precio. Ese rechazo y esa ley tan dura que había, porque Él se había convertido en un enemigo del sistema religioso, en un reformador en su tiempo. Pero esas personas siempre serán perseguidas, porque el sistema lo que menos quiere es que todos los demás abramos los ojos. Y hoy eso tenemos que hacer en honor a ese sacrificio, en honor a esa entrega incondicional y pura que Dios hizo a través de su Hijo amado, es abrir nuestros ojos y abrir nuestro entendimiento y creer en lo que Dios ha dicho y disfrutar nuestra vida con Dios. La vida en el Señor no es una carga. La vida en el Señor es un deleite continuo. Por eso la palabra dice que te deleites a ti mismo
en el Señor, porque Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando nos acercamos a Él, tiene que ser en acción de gracias, deleitándonos y dando gracias y honrándolo, Señor. Tú sí me entiendes, porque a veces decimos, nadie me entiende, pues Él sí. Tú sí me entiendes porque pasaste por todo esto y aún así seguiste adelante. Tú sí me entiendes porque lo que tú viviste no fue en tu condición de Dios como tal, sino en una condición humana, pero sin pecar. Entonces tienes todo el mérito, Señor. Te llevas toda la gloria por lo que estás permitiendo en mi vida, sea un tiempo de honra o un tiempo de deshonra. No importa. Lo importante es que Dios está trabajando. Llegar a esta conclusión me ha llevado años de años. No vayan a creer que así amanecí un día. Ha sido exponerse a la palabra, ha sido hablar con Dios sinceramente, pero finalmente aceptar que se haga su voluntad. Se vale que podamos, Señor, no me gusta, no estoy muy contenta con esto, está pareciendo que no va a acabar nunca y se ve muy complicado, pero estás formando mi carácter, me estás haciendo fuerte en ti. No es por los demás, no es porque alguien más vaya a venir a rescatar mi vida. Tú ya lo hiciste, Señor. Tú ya me diste una identidad nueva de ser hija de Dios. Y así entonces podemos tener paciencia y confianza y perseverancia en el Señor. Hermana Majito, tú confías siempre en Dios aunque no entiendas lo que está pasando en tu familia o alrededor tuyo o en tu propio corazón. Bueno, no todo el tiempo. No podría mentir, decir todo el tiempo estoy confiando en Dios. No, hay momentos en que todavía dudo, pero el Señor me hace recordar en que ni siquiera yo entendía las cosas y Él me hacía o Él tuvo cuidado de mí. Dije, bueno, aun cuando no te conocía de la manera que te conozco en este momento, tú me has demostrado que siempre has estado ahí. Entonces eso es una manera en cómo el Señor me fortalece, pero sí hay momentos en que llego a dudar y que antes me sentía muy mal por eso, porque decía, ¿cómo yo voy a dudar si digo que soy tu hija y así? Pero también siento que es necesario para no creerme firme en todo tiempo. Y esta palabra siempre me resuena, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces estos momentos también son necesarios para afirmarme más cuando estoy dudando. Es importante, ¿verdad? Que seamos honestos. Qué bueno, gracias por abrir tu corazón, hermana. Y así nos pasa a todos, ¿eh? No solamente a Majito. Así nos pasa a todos porque se llama humanidad. Pero sobre la humanidad está lo sobrenatural, ¿no? Lo que va más allá del entendimiento, del raciocinio que tenemos. La razón nos dice, ya fue mucho. La razón nos dice, ¿hasta cuándo vas a defenderte? Eres una tonta. Y la razón, pues, viene con nombre y apellido muchas veces, ¿eh? Viene a través de personas que nos aman, indudablemente nos pueden querer y nos pueden ver con buenos ojos, pero no tienen revelación de reino. Por eso es que las cosas de Dios no se pueden hablar con todos. O lo que está haciendo Dios en lo profundo de nuestro ser no es para todos. ¿Por qué? Porque van a juzgar, van a malinterpretar las cosas. Y por eso mucha gente se ha apartado de la palabra, porque cuando van y dicen, fíjate que en mi iglesia me están diciendo que yo haga esto, que yo no haga lo otro, y dicen, ¿cómo? Ya te viven la vida. ¿Cómo? Aparte de que te dejan pobre, porque según ellos ya damos millones y millones y millones. Aparte de que te roban el diezmo y que te roban el oxígeno, sí. Aparte de todo, te tienen que dirigir la vida. Y bueno, tenemos que ser honestos. Hasta que Dios no intervino de esta forma, no dábamos una, ¿no? Entrábamos a un problema, más bien no salíamos de uno cuando ya estábamos entrando a otro, creyendo que esa era la solución.
desviándonos cada día más del camino. Ayer yo comentaba con una hermana, de verdad, que siempre ha sido la gracia y la soberanía de Dios cuando somos hijos predestinados, porque otras personas pasando lo que hemos pasado, ya enloquecieron, ya se suicidaron, o ya se quedaron amargadas y ermitañas, en fin. Pero el Señor ha sido bueno para poder darnos esa capacidad de sobrellevar todas las cosas, a veces hasta de una forma simpática, digamos, siendo hasta simpáticos, bromeando de lo que nos pasa, riéndonos de las tonterías que hicimos, o sea, perdonándonos es muy importante, saliendo adelante con todos los medios que Dios nos da, que principalmente, obvio, es su palabra y la consejería que nos proporcionan las autoridades. Pero no se trata de que nos vivan la vida, Dios nos quitó la capacidad de decidir. A veces por gracia nos impide, ¿verdad? Muchas cosas. Pero porque le estamos diciendo, toma el control, te entrego mi libre albedrío, dame la sabiduría para tomar esta otra decisión y no volver a abrir otro hoyo donde al rato yo voy a caer. Pero si no lo estamos haciendo así, obviamente vamos para donde el viento nos haga. Y dice que el hombre o la mujer, en este caso de doble ánimo, ¿será qué, hermana Chini? Sí, cuando alguien doble... ¿Qué pasó? Perdona, teclea. Son como las olas del mar, que no tienen dirección, que no tienen un lugar, un destino. Sí, van y vienen, y así sucede muchas veces. Bueno, amén, hermana. Dice, es inconstante, va en todos sus caminos. O sea, aquel que comienza algo y no lo termina. Jesús sabía que tenía que terminar el propósito de Dios aquí en la tierra. Y por eso continuamente estaba diciendo, mi hora ha llegado. El tiempo se acerca, ¿no? Y el que entendió, dirían por ahí, porque pues yo creo que los otros dirían, su hora de qué, ya tendrá hambre, así como andaban los discípulos, muy tipo nosotros a veces, muy en lo de ellos y no en lo de Dios. ¿Su hora de qué? ¿De hacer ejercicio? ¿Su hora de dormir? ¿Cuál será su hora? ¿Cuál será su tiempo? Y el Señor cargando con todo, el Señor cargando con esos tiempos de angustia, de dificultad, pero sí podía, porque Dios siempre estuvo sobre él, nunca solo. Bueno, nosotros podríamos decir, pobre Jesús, tan solo porque esos discípulos no lo ayudaban. Pero lo que Dios o Jesús estaba viendo más bien, siempre era al Padre. Decía, lo que mi Padre haga y diga, en eso yo me baso y en eso yo camino. Y ahí es donde está la clave, amadas. Si tú y yo no sabemos hoy qué quiere papá de nosotras, vamos a ser como esas olas, como decía la hermana Chinita, ¿va? Y nos vamos a ir para un lado y para el otro, pero no vamos a ser certeros. Pero cuando se sabe de bien a bien a qué fui enviado, qué tengo que hacer, cuál es mi llamado, cuál es mi propósito y qué parte de ese propósito tengo que culminar el día de hoy para que todo se dé, finalmente yo pueda entregar buenas cuentas y diga, consumado es, ya hice todo lo que me pediste, Señor. Entonces vamos a vivir con una paz sobrenatural, no porque lo demás esté tan bonito, sino porque es parte del propósito. Entendimos que coopera, que ayuda, que esos son recursos, que aún los problemas y las pruebas son recursos divinos. Cuando tú lo veas así, como tu recurso divino, entonces dejarás de llamarle que es malo, porque todo ayuda bien a los que aman a Dios. ¿Para qué me está sirviendo esta prueba, Señor? ¿Qué está pasando? Bueno, también podemos ver que le escupieron, que le dieron puñetazos y que la bofeteaban. Por ahí ya nos dijeron que aquí fuertes declaraciones y que alguien sí ya la cachetearon. Gracias, hermana, por el valor de la confesión. Obviamente ya perdonó a la hermana. Pero bueno, gracias a Dios, porque hemos pasado de todo. Miren, para que luego no digamos, solo yo, solo a mí. Es que lo mío es todo más difícil. No, cada uno lo que puede soportar, dice la palabra, y con propósito todo lo podemos en él.
Y decían, profetízanos, Cristo. Hoy que lo estaba oyendo, por yo soy más auditiva, y me lo imaginaba y decía, wow, qué fuerte, porque es una tremenda burla. Es una burla tremenda lo que está pasando ahí. O sea, tú lo puedes ver así, leer y profetízanos. Pero si te imaginas todo el cuadro tal cual estaba pasando, es algo terrible. No solamente se están burlando o te pusieron en redes aleluya, es doña aleluya ahora, no. Está siendo exhibido y te están gritando y te están escupiendo y te están golpeando y se están mofando de que tú dices que eres hijo de Dios. En ese caso, de que él decía, yo soy el hijo de Dios. Todo el tiempo juzgaron a Jesús y le llamaron loco, excéntrico, fanático, hipócrita, hijo del diablo, ¿se acuerdan? O sea, ¿en el nombre de quién? De Belcebú haces estas cosas. Siempre estuvo enjuiciado. No hubo un día de su vida que no fuera avergonzado o no quisieran atacarlo y sacar lo peor de él. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia porque escrito está. Entonces, hoy por hoy podemos darnos cuenta de que si estamos siendo perseguidas y vituperadas y dices, que ya se volvió cristiana esta, que ahora que es que pastora, que ahora que ya es anciana, que ahora que ya enseña la Biblia. Su casa debería de limpiar, mucha gente dice así, ¿va? Que vengan a revisar, no pasa nada. Muchas veces piensan que porque vamos mucho a la congregación, todo lo demás está un desastre. Y no, Dios es un Dios de orden. Y Él nos ha enseñado a ser mujeres virtuosas. Eso solo es un paréntesis y un comercial. Pero bueno, lo importante y lo relevante acá es también ver cómo Pedro estaba sentado fuera del patio. ¿Se acuerdan qué había dicho Pedro? Ese Pedro era un poco ligero de labios y prometía mucho. Parecía novio, ¿no? Cuando quedan bien los novios, están prometo esto, prometo lo otro, luego no sale, ¿cierto? Salen corriendo, yo ni la conozco, dicen algo así. Si te tocó un Pedro traidor, aquí estaba escrito también. Entonces Pedro fue identificado por la criada y le dijo, tú también estabas con Jesús en Galileo, y el Pedro así como, estatua, ¿no? Yo no te conozco, no sé nada. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, es una realidad. Y muchas veces nosotras tenemos miedo y negamos a Jesús. No decimos no voy a la congregación como si salimos en la radio, ¿verdad? No decimos yo no creo en Dios o en Jesús, pero tenemos miedo y callamos muchas cosas por miedo. Decimos es que como, ¿para qué me problemo? ¿Para qué me meto? No debo ser juzgona. Y nos justificamos cuando Dios a veces nos está diciendo, da tu punto de vista, da tu opinión, sé valiente. Y obviamente, como ayer nos recordaba el hermano Mauricio en su prédica, y con respeto, ¿no? Con afecto incluso. No es para contienda la palabra, pero sí con apertura para poder escuchar también a otros y saber qué contestar dirigidos por Dios. Entonces, esa cobardía tiene que morir también. Cuando decimos hacer morir lo terrenal en nosotros, no es solamente un pecado de lascivia o de adulterio, sino esto también es terrenal, el miedo. En el cielo no hay miedo. Está todo bajo la autoridad de Dios. Y como nosotros decimos, ven a nosotros tu reino, el reino no tiene miedo. El reino es valiente y esforzado. El reino va para adelante. Hermana Lisa, explícanos qué entiendes acá en la palabra. Pues ciertamente, a veces actuamos nosotros como Pedro, ¿verdad? Por la presión a veces social en la que nos encontramos. Negamos a veces que somos cristianas, bueno, a veces por no entrar en controversia, ¿verdad? Pero yo creo que con el tiempo, pues Jesús se va haciendo vida en uno y ya tienes que aprender a defender
tu postura, ¿no? Como una hija de Dios. Y como dice usted, a veces no podemos estar no podemos pelear con las personas que no entienden, ¿verdad? Pero tenemos que saber quiénes somos. Que el Señor se revele en nosotros para poder solamente quedar callados, porque a veces es más importante que quedarnos callados cuando te están diciendo a devolver las cosas, porque aún no hay un control, por ejemplo, en mí, y puedo caer en ira, pero sin embargo, cuando ha habido situaciones de que hablamos de la palabra, pues yo defiendo lo que he entendido y lo que he aprendido, ¿no? Y realmente yo creo que eso es lo que espera el Señor de nosotros, ¿verdad? Sabemos que no es fácil porque no todos lo entienden, pero el hacerse vida en nosotros, la parte de la palabra, pues eso es lo que tiene que llevarnos a caminar por lo que es Cristo en nosotros, ¿no? Eso es lo que sé que he negado a principio cuando empecé en la palabra, a veces con la propia familia que te ataca, pues no, a veces para no entrar en problemas, pues dice uno, no, pues no. Por ejemplo, con mi papá muchas veces me decía, es que das el diezmo y el diezmo no sé qué, y a principio era mucho jaloneo entre él y yo, pero después entendí que no era necesario que se lo tenía que decir a él, sino que yo lo tenía que hacer por convicción, ¿sí? Porque a mí ya se me había revelado esa parte. Entonces, cuando después, más adelante, y tuve la oportunidad de hablar con él, pues él lo entendió, ¿no? Él entendió esa parte, pero a lo mejor no era el tiempo para explicarlo. Entonces, yo creo que todo el Señor nos lleva a sus momentos, ¿no? Eso es lo que puedo opinar. Muchas gracias, hermana. Sí, a veces creemos que tenemos que ser prudentes y sí, ¿verdad? Sí, la palabra nos dice, pero otras veces también tenemos que dar testimonio. Entonces el Señor nos dé sabiduría y discernimiento para saber cuándo es de una forma, cuándo es de otra forma, para estar dirigidas por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14. Así que vamos a leer la parte que nos hace falta. Hermana Mari, ¿sirve tu micrófono? ¿Sirve? Actívalo para escucharte, porque luego contigo se vicia un poco, no sé qué pasa con tu internet. Buenos días, Mari. No te escuchamos. Del 71. No, mejor no, porque sí se corta un poquito. Gracias, Mari. A ver, Susi, por favor. Dale lectura del 71 al 75. 71, 75. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora explícanos lo que Dios te está hablando, por favor. Bueno, creo que acá también me habla de que cuando Dios nos ha dado una identidad, muchas veces, pues nosotros, si no estamos afirmados en Él, por eso el Señor
nos hace la invitación de que nosotros no, aunque ya le conocemos, aunque ya nosotros podemos decir, yo ya lo conozco, pues ciertamente Pedro lo amaba a Jesús, como nos puede pasar a nosotros. Pero hay momentos en la vida en la cual el Señor nos está haciendo un llamado a afirmarnos en su identidad, pero también que van a haber tiempos de prueba donde nosotros podemos sentir miedo, miedo a la crítica, miedo a la persecución, miedo a que pues seamos criticados o juzgados, ¿no? Por alguien. Y el Señor acá también nos está advirtiendo, o sea, Él ya nos conoce, o sea, ya conoce las debilidades de Susi, ya conoce la problemática que Susi vive tal vez en su comportamiento, pero siempre el Señor nos está advirtiendo de las cosas que van a pasar. Y acá, por ejemplo, al menos a mí me habla de que yo puedo negar a Jesús teniendo una doble vida, haciendo una cosa en mi vida diaria y otra cosa en la iglesia. Para mí esa es una doble vida y niego la verdad de Él al yo tener esa doble vida. Y también por avergonzándome de lo que pudiera ser el evangelio. Por ejemplo, yo vengo de la extracción católica, no era rápido, de apariencias, tengo que poner texto, juzgar esta nueva condición, ¿no? Y esa también es una forma de que negamos a Jesús. En esas pequeñas acciones, nosotros estamos negando la verdad de Él. Y también, otra de las formas de que puedo yo negar a Jesús es no obedeciendo su palabra. Cuando a mí ya se me fue dicho, bueno, todos hemos escuchado la palabra del arrepentimiento desde Juan el Bautista, ¿no? Ahora en nuestra vida con Jesús también se nos sigue hablando de arrepentirnos genuinamente. Y una de las formas como yo niego a Jesús es no quererme arrepentir porque quiero seguir haciendo mi voluntad. Eso es la parte que a mí me habló en este pequeño, esta parte que leímos y que pues muchas veces he jurado muy rápido decir que no, yo no lo haría y soy la primera que caigo, ¿no? Entonces llama mi atención en que pues ciertamente muchas veces he hecho la función de Pedro, de negar al Señor con las acciones que yo no hago conforme a su voluntad. Gracias, amada. Así es, hermana. Gracias a ti por compartir. Hermana Ermita, ¿quisieras contribuir con algo, alguna aportación? Sí, hermana Laura. Exactamente, estoy escuchando muy atenta a todos los que las hermanas están opinando y pues con justa razón, o sea, no es justa la razón, pero es la verdad de lo que a veces hace uno. Apenas yo, pues, ¿qué tiempo tengo con ustedes? Pero sí todavía como que la aceptación en la gente que me conoce, que nos conoce, empiezan como que, ya te volviste aleluya, ¿no? Y por ese problemita o por ese modo de juzgar la gente que no entiende, hay manera que dice, bueno, no, sí, yo nada más escucho la palabra de Dios porque no es malo, pero incluso pasa hasta en la propia familia. Gracias a Dios, en mi caso, mis hijos lo han tomado con aceptación. Ellos no están en esto, pero les hablo, los bendigo. Y en momentos sí, como que me hacen preguntas y ¿qué sientes, no? ¿Por qué ya no tienes esto? O ya no, y nadie me ha dicho, quita tu vela, quita tu imagen, no, nadie.
hay cosas que poco a poco uno también va soltando, va dejando ir y va aprendiendo, por como dice la Biblia, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Nada de imágenes, nada. Y no es que yo ahora sí me puedo confesar ante todas ustedes o platicarles mi historia, no es que yo los adore, simplemente era como un reflejo de ejemplo de vida para mi vida. No es que yo dijera, ay, lo estoy adorando, pero si vamos a por ese lado, pues tenemos a nuestro Señor como ejemplo de vida, ¿no? Para todo, en nuestros actos, en todo lo que queramos hacer. Él es un ejemplo de amor, de discernimiento, de fe, de todo lo que Dios nos da, todos los milagros que hace, porque sí pasan milagros, yo lo he visto en mi casa, en mi familia, en mí misma. ¿Y de dónde viene? Pues viene de la gracia de Dios y nuestro Señor Jesucristo, porque nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor, pero sí tenemos eso todavía de decir, ay, ese temor. Y pues Pedro, pienso que por temor a que lo fueran a matar, a hacer lo mismo que a nuestro Señor Jesucristo, tuvo ese valor de negarlo, aunque él se arrepintió y efectivamente uno también en ese momento recapacita de acuerdo a las palabras de Pedro, decir, no podemos caer en esas mismas cosas que él hizo, pero aún así las tensiones nos llevan a negar un poco en qué estamos. Hoy por hoy me siento agradecida porque ya puedo decir, ay, es jueves, es lunes, voy a estar pendiente de la palabra, ¿no? Y aprendiendo día a día con ustedes y pues ya llenándome de fe y de sabiduría para que no caiga yo en eso, como dice, de la boca que a veces emana lo que uno no quiere. No dice uno lo que el corazón siente, sino lo que uno, de dientes para afuera, vaya. No es que yo quiera decir de mi corazón, pero pues yo he visto tantos milagros en mi vida que no podría ya más decir, pero sí hay otras cosas, por ejemplo, que alguien me dice, ay, si te tomas una cerveza y Dios lo ve, o las hermanas lo ven, te van a reprender. No me pueden reprender porque si no es malo lo que entra por mi boca, es malo lo que sale por mi boca, ¿no? Eso es, hermana. Gracias, Irmita. Sí, la palabra dice nada más, no nos embriaguemos con vino, ¿eh? Sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y sí, es bien importante ver este punto de cuando nosotros tenemos una tendencia a negar al Señor. Cada una somos tan diferentes, tan únicas y especiales para Dios, pero también tenemos áreas débiles cada una de nosotras, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor no me comparte Susi, o nos comparte a todas. A mí me cuesta cuando esto, cuando lo otro. Aquí lo que vemos es que Pedro era completamente emocional, ¿va? Era impulsivo, ofrecía, prometía, pero luego ya no podía cumplir porque no sabía hasta dónde era capaz, pero era una prueba. Y él tenía que pasar por ella. Dios no nos va a quitar las pruebas. Y lo que nos pide a través de la palabra es que no seamos rápidos para ofrecer, ¿verdad? Para comprometernos. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, yo quiero quedar bien contigo, ¿eh? Yo quiero hacer las cosas bien. De ti viene la fuerza, no viene de mí. De ti viene el poder, de ti viene la autoridad, para que siempre estemos dependiendo de Dios. ¿Por qué decía antes que el gallo cante? Que bueno, eso implica que iba a ser bien rápido, ¿no? Apenas estaba prometiendo que no iba a dejarlo nunca, que iba a seguir a su lado, que aunque todos se fueran, él iba a estar pendiente. Y hasta ahí llegó, hasta ahí estaba pendiente. Pero después ya no pudo. Porque pensó, si ahorita me reconocen, yo también me voy a ir a la cruz. Yo también voy a padecer lo mismo. Y no quiero. Hasta aquí llegué, otra vez. Y así somos nosotras, amadas. Muchas veces decimos, hasta aquí. Esto ya no da para más.
Dice el Señor, sigue adelante. Algo que hoy en la mañana me hablaba el Señor al estudiar, la palabra era otra vez acerca del perdón, ¿recuerdan? Otra vez perdona, otra vez pon tu corazón sin ese dolor, quítalo, elimínalo. Como cuando dices, otra vez hay que lavar el baño, otra vez hay trastes que lavar, sí, otra vez. Pues otra vez hay que perdonar. Y a veces es a la misma persona o a uno mismo. Pero se experimenta una libertad tan hermosa que ya nos gusta, como cuando terminas de lavar los platos y tienes satisfacción, ¿verdad? De ver que todo está organizado, que todo está limpio, en su lugar. Bueno, así es, un esfuerzo, pero trae una recompensa. Entonces, nosotras ser disciplinadas para Dios en cuanto a lo que Él nos pide, es un regalo para nosotras mismas. Dios ya está completo, Él ya lo hizo todo, Él es perfecto. Nosotras somos las que estamos siendo perfeccionadas. Muchas veces la duda hace que neguemos a Jesús. Nos habla el Espíritu Santo y decimos, ¿será Él? ¿Seré yo? Mejor me espero. Mejor luego lo hago. Y está bien, no hay que ser impulsivos, pero tampoco miedosos para mantenernos limitados. Dios nos está confrontando, amadas, para que nos demos cuenta de los errores que todavía cometemos o los pecados que todavía cometemos. Nos quiere despertar, tener esa sensibilidad en el espíritu que a lo mejor algún día tuvimos y la fuimos perdiendo por las diversas pruebas. Porque si Pedro hubiera andado en el espíritu, él le hubiera dicho, sí soy, y aquí me quedo. Y lo que quieran con mi Señor, yo también lo voy a asumir. Estoy acá para dar mi vida, como Él la da por mí. Pero como andaba en la carne está llena de situaciones sin resolver, y de caos, y de luchas, que parecen no tener final. Pero sí tienen un principio y tienen un fin. Todas las pruebas no tienen una característica similar o idéntica. No son eternas. Dice la palabra, esto también es temporal y pasajero. Y sabemos que cada una de nuestras palabras hacen un altar a Dios. Por lo tanto, tenemos que decirle, Señor, en la prueba yo te alabo. Y no te voy a negar. No voy a negarte con mis hechos. Muchas veces por una persona que ni es importante, pero que nos preocupa qué piensa, negamos a Dios. Pero lo importante es que cuando Él venga y nos muestre que hemos fallado, le pidamos que cree en nosotros un corazón puro, noble, sincero, honesto, y un arrepentimiento genuino. Algo que sea de verdad especial delante de Dios. No el arrepentimiento de miedo. Ay, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Qué triste, pero pues así soy. ¿A qué me agarran de discípulo? ¿Para qué me traen si yo ni quiero? Muchas veces somos así, ahí estamos negando a Jesús. Pedro cayó, por supuesto, pero él también fue restaurado, ¿recuerda? Aunque se alejó, el Señor lo regresó al camino correcto. Y lo importante de esto no es cuántas veces hemos caído o si seguimos en momentos cayendo, sino levantarnos y mantenernos, sostenernos en lo que Dios nos pide. Cada una de nosotras hemos pasado por muchas dudas en este caminar. ¿Hasta aquí estará bien creer? ¿No será que ya fue mucho? ¿No será que me están viendo la cara? ¿No será que me buscan solo por mis bienes? Y en fin, cuántas cosas el enemigo nos pone en la mente. Pero si está alguna de estas identificada el día de hoy, es importante renunciar. Si todavía aparece ahí, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay que renunciar. A mí lo que me decía el Señor, tú perdona, porque yo te voy a bendecir a ti.
No estés buscando como abogado a ver si se merece el perdón, porque nadie lo merecemos. Pero si yo busco y, a ver, no, pero aquí se está portando mal otra vez. Y aquí está molestando a otra persona, o le está haciendo daño. No, entonces no lo perdono porque tiene que pagar. Entonces, esa posición de juez nos va a traer juicio. Pero si decimos, Señor, merecido o no, yo lo doy por gracia y porque tú me has dado mucho para eso. Tú me has perdonado mucho, entonces tengo que perdonar. Pero más que tengo es quiero. Señor, quiero perdonar, no quiero cargar esto, no quiero estar cansada, no quiero estar piensa y piensa y piensa. Ay, Señor, así tocó, me equivoqué, se equivocó, lo que haya sido. Ya, suelto perdón. Y vuelvo a comenzar en él. Si eso está ahí desde hace tiempo, si ustedes guardan, no sé si les pasó a más hermanas que hubieran olvidado en su lonchera el sándwich, o a los hijos sí les pasó, ¿ah? La fruta, en fin, el jugo, bueno, cuando abres eso es una cosa, peor, un topper con huevito. No hay nada para mí que sea más pestilente que ese olor cuando ya ganas de decir tiro este topper a la basura. Ya no sirve. Pero bueno, como era caro y era de otra marca, pues así muy conocida mejor. No lo tiro. Lo tengo que abrir, bueno, limpio bien, y tengo que echar su ácido, su cloro, no sé, algo, ¿no? Que vinagre para que le quite el olor y remojado 10 días, en fin, hasta que queda bien limpio. Bueno, el corazón es algo mucho más importante que un topper. Y la falta de perdón es el huevo duro. El miedo es la espinaca ahí que ya se pudrió. Todas esas cuestiones que tenemos ahí almacenadas, esas emociones, esos enojos, esa irritabilidad que luego andamos, que decimos, ay, ni me hablen ahorita, no me invadan, no hablen así, no griten, ¿no? Es neurosis, le llama el mundo, ¿ah? ¿Y qué pasa con nosotras cuando decimos, bueno, Señor, esto no es mío? ¿Qué pasa? Somos libres, verdaderamente libres, dice la palabra, porque estás conociendo tu condición y la verdad te hace libre, porque al reconocer y renunciar, el Espíritu de Dios vuelve a venir. A Dios no le gusta el topper con huevo podrido que hay en el refrigerador, que es nuestro corazón luego. Ay, guardamos de todo, por si nos sirve, por si se acaba, porque hoy no tengo ganas de sacarlo. Y ahí vamos a poder descansar de toda la ansiedad que tenemos. Así estaba Pedro, muy ansioso, divagando tal vez en su mente, según él siendo fiel, presente, pero con una condición que no pudo soportar lo que venía. Eso es importante. Si nosotras podemos hablar con Dios, que sí lo hacemos, estoy segura, pero necesitamos ser honestas completamente y decirle, Señor, yo sí te quiero ser fiel, pero si tú no me ayudas, yo tengo miedo. Pero si tú no estás acá para corregirme, yo me voy a lo que no es correcto todavía. Te necesito para que tú me des ese dominio que ya me entregaste, pero que me des la fortaleza para poder tomarlo y aplicarlo en mi vida. Si no, de vicio, de verdad, leemos o vamos, venimos, escuchamos, escudriñamos, porque se trata de práctica. ¿Cómo practico esto? Ahorita que terminemos, busquemos cómo practico esto, cómo practico esta bendición, Señor, la perla que hoy me diste. Bueno, igual y tengo que volver a leer, y que sea mejor si tengo tiempo de una vez, porque luego, ahí lo voy a hacer el otro lunes aquí mismo, a la hora del estudio, ¿no? Estoy buscando. ¿Por qué? Porque no dejé que Dios me ayudara a que la palabra haga su función, que es redarguir mi corazón. Señor, ¿por qué te niego? ¿Por qué te traiciono? ¿Por qué si yo soy tan cercana a ti? ¿Por qué si me digo que yo soy tu niña? Si yo digo que estoy en tu corazón, si yo digo que
Cuando me duermo, te sueño y tú me hablas y no es mentira. Pero ¿por qué entonces yo te sigo negando de esa forma? ¿Por qué tengo tanto miedo? Una ventaja de Pedro es que él, pues sí se arrepintió. No así Judas, ¿verdad? Que lo que le importaba era el juicio, pero no le importaba su relación con su maestro, con su mentor. Tenemos todos un puntito de esto, o muchos puntitos. Todos podemos ser traidores. Todos podemos usar a la gente, sacar provecho y luego dejarla, o lo hicimos en su momento. Porque es la naturaleza caída, porque no hay Espíritu Santo, no hay llenura en ese momento. Por eso después vemos a San Pedro, que ya había sido lleno del Espíritu Santo, que había sido renovado, restaurado, y entonces tenía de nuevo, dice la palabra, valor. Ya no era un Pedro miedoso, era un Pedro lleno de la presencia de Dios. Y nosotras podemos pedir lo mismo, ¿no? Señor, soy Pedra, mucho gusto. Esa tu Pedra que te dice que sí a todo, pero luego cuando hay que hacerlo dice, pero mañana estaría bien, hoy no quiero comenzar. Como la dieta, no hay el lunes y mejor el otro lunes y así. Porque empiezan los cumpleaños, no señor, esto no se puede. No, pues mejor el viernes y así. Nosotras muchas veces le decimos al Señor, pruébame, pero el viernes nada más. Y de 5 a 8, allá en la combi, que estén los hermanos y me ayuden. No me pruebes aquí solita. No me pruebes con mi familia natural. No me pruebes con la familia espiritual. No me pruebes con mis vecinos, Señor. Y dice Dios, pues tengo que pasarte por lo que te da miedo. Por lo que crees que no vas a poder pasar. Porque una vez que tomes la autoridad que Dios te dio y digas, pues aquí me planto y aquí estoy a lo que Dios diga, venga lo que venga, pase lo que pase, entonces el Señor dice, ya entendió, le doy la victoria. Y venga la otra prueba, ¿verdad? Pero si yo me resisto todo el tiempo a hacer el cambio que Dios me está pidiendo, solamente voy a ser un oidor olvidadizo, porque la práctica es la que me hace, es la que me transforma. No solo el conocimiento, sino el practicar lo que voy aprendiendo. Y ahí está el gozo de nuestra vida. El saber que lo que vivimos hoy por hoy es a causa de haber seguido al Señor. Amén. Mis amadas, aquí le vamos a dejar.